Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos metemos de lleno en una obra fundamental, de esas que te marcan. 1984 de George Orwell. Así es, y no para hacer un resumen más, ¿eh? La idea es explorar juntos algunos pasajes clave, fragmentos que realmente nos muestren la médula de lo que Orwell quería advertirnos con esta distopía. Vamos a seguir a Winston Smith en ese mundo opresivo. Exacto. Queremos como desmenuzar esas ideas, ¿no? Entender cómo construye Orwell ese control asfixiante, cómo se da la resistencia aunque sea mínima, y esa manipulación constante de la verdad. Ver por qué nos sigue hablando tan fuerte hoy. Empezamos por lo más obvio, esa sensación de vigilancia perpetua. Definitivamente. La telepantalla es el icono de eso, ¿cierto? Esa placa de metal que parece un espejo medio opaco. Que no solo te habla, sino que te ve y te escucha. Todo el tiempo. Exacto, esa es la clave. Recibe y transmite. Puede captar un susurro, dice Orwell. Y puedes bajarle el volumen un poco, pero apagarla, jamás. Y lo más, digamos, escalofriante para mí no es solo el aparato en sí, sino cómo la gente lo interioriza. El texto dice que se vuelve un instinto, eso de sentirse observado. ¿Cómo logra que no suene solo a fantasía paranoica, sino algo posible? Yo creo que lo logra mostrándolo en lo pequeño, en lo cotidiano, y sobre todo en cómo afecta las relaciones. No son solo cámaras, es la sospecha permanente. La policía del pensamiento da tanto miedo justo por eso, porque es invisible. Puede ser cualquiera. Tu vecino, tu compañero. O tus hijos. Ahí tocaste un punto terrible. Sí. El caso de los Parsons. Es brutal ver a esos niños jugando a ser espías, acusando a Winston, gritándole «traidor», «criminal mental», como si nada. Es que normalizan la delación, la convierten en una virtud. Los niños son héroes si denuncian a sus padres. Parsons, el papá, hasta muestra cierto orgullo retorcido por la lealtad de sus hijos al partido. Justo antes de que lo denuncien a él por hablar en sueños. Increíble. Es que el sistema no solo vigila desde afuera, recluta agentes adentro, en la familia misma. Es la destrucción de la confianza básica. Y este control va más allá de mirar y escuchar. Se mete a reescribir la realidad misma. Hablemos del famoso Ministerio de la Verdad, el Miniver. Vaya nombre, ¿no? Pura ironía. Esa estructura enorme, piramidal, blanca, y las consignas del partido en la fachada. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Frases que te revuelven la cabeza. Totalmente. Porque no son solo lemas, son, digamos, la lógica interna del sistema. Encapsulan esa inversión de valores. Y por dentro, como vemos con Winston, trabajando ahí, la función real es falsificar el pasado, ¿no? Sistemáticamente. No es solo borrar cosas, es reescribir todo el tiempo. Artículos viejos, fotos, números, lo que sea necesario para que el pasado siempre coincida con lo que el partido dice hoy. La historia como un papel que se raspa y se vuelve a escribir encima. Exacto, un palimpsesto sin fin. El ejemplo de cómo se inventa al camarada Ogilvy para tapar a alguien que se convirtió en no persona. Es aterrador por lo burocrático que parece. Y la justificación es esa frase terrible. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. O sea, la verdad objetiva simplemente no existe. No tiene cabida. Solo existe la verdad del partido que cambia según convenga. Y para que esto funcione, necesitan una herramienta lingüística específica. La neolengua, o Newspeak. Así, Syme, el personaje que trabaja en el Diccionario Nuevo, lo explica de una forma que te hiela la sangre. Claro, porque él lo dice sin rodeos. El objetivo no es solo simplificar el idioma, es mucho más radical. Quieren limitar el pensamiento, hacer que el crimen mental, sea imposible porque no existan las palabras para pensarlo. ¡Qué locura! O sea, eliminando palabras, matices, sinónimos. Y simplificando la gramática, ¿viste? Con cosas como imbueno o plusbueno. Reducen el vocabulario año tras año. Syme dice que para el 2050 nadie podrá entender la vieja lengua, o sea, nuestro inglés. Y con eso, adiós a Shakespeare, a la filosofía, a todo el pensamiento crítico anterior.
Mencionaste vocabularios específicos, el B para política, el C para ciencia. Exacto. El B con palabras compuestas cargadas de ideología y el C despojado de cualquier significado peligroso. La conexión es total. Neolengua es Ingsoc e Ingsoc es neolengua, dice Syme. Controlar las palabras para controlar la mente. Fascinante y terrible. Y esto se apoya en otro pilar, el doble pensar, o doublethink. A ver, ayúdame a entender bien esto. ¿Cómo funciona en la práctica? El doble pensar es esa habilidad que el partido inculca de tener en la cabeza dos ideas totalmente opuestas al mismo tiempo y aceptar las dos. Es usar la lógica contra la lógica. Como creer que el partido defiende la democracia mientras sabes que la ha destruido. Exacto. Saber y no saber. Ser consciente de la mentira mientras te la crees sinceramente. Winston lucha con eso todo el tiempo, ¿no? Recuerda que antes eran aliados de Eurasia, pero tiene que aceptar que siempre fueron enemigos. Es como un cortocircuito mental constante. Pero es fundamental para el partido. Les permite cambiar de política radicalmente y decir, siempre fue así. Permite que la guerra es la paz funcione como un principio real, no solo un eslogan. Y frente a todo eso, ese pequeño acto de Winston de escribir en su diario, la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4, se siente como un cable a tierra, ¿no? Como aferrarse a algo sólido. Totalmente. Es afirmar que hay una realidad allá afuera, objetiva, que no depende de lo que diga el partido. Si puedes decir eso, dice él, lo demás puede venir después. Es su punto de partida para resistir. Hablemos un poco de esa resistencia y del mundo donde ocurre. Los fragmentos pintan un Londres horrible, decadente, sucio, siempre falta algo, ese olor a repollo cocido. Sí, esa descripción es clave. Muestra el fracaso del régimen en lo básico, en el bienestar de la gente, a pesar de toda la propaganda de victorias y producción que el propio Winston ayuda a inventar. Claro. Y en ese escenario están los proles, la clase trabajadora. Que parecen vivir con menos vigilancia directa, más dejados a su aire. Y Winston pone en ellos una esperanza medio vaga, ¿recuerdas? Si hay esperanza, está en los proles. Sí, pero luego intenta hablar con un viejo en una taberna para saber cómo era el pasado de verdad y... nada, fracaso total. Y ese fracaso es importante. Muestra que los proles, aunque quizá menos controlados, están metidos en su día a día. La lotería, la cerveza, no tienen esa conciencia para rebelarse. La esperanza de Winston se pincha rápido. Refuerza esa idea de que la gente está muy sola, muy atomizada. Y en ese panorama tan gris, los actos de Winston. Comprar el diario ese antiguo, escribir a escondidas, su relación con Julia, alquilar el cuartito ese arriba de la tienda. ¿Qué significan? Son intentos desesperados, ¿no? Por recuperar algo de privacidad, de autenticidad. El diario es buscar la verdad, conectar con un pasado real. La relación con Julia, aunque él al principio la vea como algo político, un golpe contra el partido. También es buscar placer, afecto, algo humano. Claro, en un mundo que lo niega. Piensa en la Liga Juvenil Antisex y todo eso. El sexo es rebelión. Y el cuarto sobre la tienda del señor Charrington. Es buscar un espacio físico sin la telepantalla. Un pequeño santuario. Y ese pisapapeles de cristal que compra, con el coralito adentro, parece un símbolo de ese micromundo frágil que intentan crear. Exacto. Son actos de rebelión personal, pero que en Oceanía se vuelven políticos al instante, porque desafían el control total. Pero claro, la presión psicológica no para nunca. El miedo constante al caracrimen, ¿no? Una mala cara y ya eres sospechoso. La paranoia. Y esos rituales como los 2 minutos de odio. Los 2 minutos de odio. Son un ejemplo perfecto de cómo manejan las emociones. Toman toda la frustración, el miedo, la rabia acumulada y la dirigen hacia un enemigo inventado, Goldstein. Crean una histeria colectiva controlada. Exacto. Una catarsis que al final refuerza la lealtad al partido, la adoración al gran hermano. Hasta Winston se siente arrastrado por momentos, aunque una parte suya luche contra eso. Y mientras tanto, suprimen el amor real, el erotismo. Todo eso se canaliza hacia el odio al enemigo y la devoción al líder.
Los sueños de Winston sobre el país dorado o su madre. Sí, el recuerdo de la madre es potente. Representa una lealtad personal, un sacrificio por amor, algo que ya no existe, que el partido hizo imposible. Y toda esta tensión interna, esta búsqueda, lo lleva inevitablemente hacia O'Brien. Esa figura tan ambigua, poderoso, inteligente del partido interior, la famosa mirada que cruzan en los 2 minutos de odio. Esa mirada le da a Winston una esperanza tremenda, pero peligrosa. Cree que encontró a alguien que entiende, un cómplice en secreto. Y el contacto se da con la excusa de la neolengua. O'Brien le da su dirección, así, delante de la telepantalla. Un acto de audacia o trampa. ¿Quién sabe en ese momento? La visita al departamento de O'Brien es un shock para Winston. El lujo, el buen tabaco, y que O'Brien apague la telepantalla. Tenemos ese privilegio, le dice. Ahí le confirma que existe la hermandad, la resistencia. Pero el interrogatorio que sigue es brutal. Les pregunta si están dispuestos a todo. Asesinato, sabotaje, traición, tirar ácido a la cara de un niño. A todo dicen que sí. Menos a una cosa. Separarse de Julia. Esa es la única línea que no cruzan. El último pedacito de humanidad personal que les queda. Y O'Brien lo nota, claro. Es algo que usará después. Entonces le da el libro de Goldstein, Teoría y práctica del colectivismo oligárquico. ¿Qué sacamos de esos fragmentos del libro? Más que un manual para la revolución, es un análisis fríísimo del poder. Explica esa estructura de altos, medios y bajos y cómo INSOC quiere ser diferente a otras tiranías. Quiere congelar la historia, romper ese ciclo de rebeliones para siempre. Y revela la verdad sobre la guerra constante entre los tres superestados, ¿no? Exacto. Que la guerra no es para conquistarse mutuamente, sino para mantener a la sociedad en un estado de emergencia permanente, para gastar lo que se produce sin que la gente viva mejor, manteniendo así la ignorancia y la estructura de poder. O sea, la guerra es sobre todo psicológica, una herramienta de control interno. Justamente. Y el libro explica cómo la tecnología, la telepantalla y el doble pensar son esenciales para eso, para eliminar la privacidad y manipular la realidad sin parar. Winston se queda dormido antes de leer el último capítulo, el que explica el porqué de todo. Pero O'Brien se lo va a decir bien clarito más tarde. Que es el poder por el poder mismo, sin más vueltas. Pero antes de eso, la captura. El pequeño santuario del cuarto D es violado. Esa voz metálica detrás del cuadro. Y la revelación terrible. El señor Charrington, el amable viejito de la tienda, es un agente de la policía del pensamiento. El cambio físico, el acento. ¡Qué escena! Es la traición absoluta del último refugio. Y la violencia contra Julia. Ahí se acaba la ilusión. Y empieza el descenso al ministerio del amor. El lugar donde no hay oscuridad. ¡Qué nombre tan siniestro! Un lugar con luz constante, sin día ni noche, donde pierdes la noción del tiempo. Y ahí Winston ve a otros prisioneros. Es interesante encontrar a Ampleforth, el poeta, preso por usar la palabra Dios en un poema. Por rimar God con Rod. Exacto. Y a Parsons, el vecino fanático, denunciado por su propia hija mientras dormía, y lo acepta casi con orgullo. Demuestra que el sistema funciona, que la gente se traga el cuento. Y todos, aterrados por la habitación 101. Solo mencionarla causa pánico. Y entonces empieza el trabajo de O'Brien con Winston, que no es un interrogatorio normal, ¿verdad? Para nada. O'Brien es muy claro. El objetivo no es castigar por castigar, ni siquiera sacar confesiones. Eso es secundario. El objetivo es curar. Curar. Sí, curar la locura de Winston, su pensamiento desviado. Quieren destruir su disidencia interna, convertirlo, hacerlo cuerdo según la lógica del partido. Antes de eliminarlo físicamente, no destruyen a un hereje hasta que no se haya rendido por dentro. Quieren el alma. Usan tortura física, claro, pero lo central parece ser el ataque a su mente, a su percepción de la realidad. Obligándolo a ver 5. La insistencia en que la realidad solo existe en la mente del partido. Que 2 y 2 son 5 si el partido lo dice. Que el pasado se puede cambiar. Que las leyes de la física no importan. Es la negación total de cualquier verdad fuera del partido. Y ahí es donde O'Brien le revela el gran secreto,
el porqué que no leyó en el libro. Exacto. Le dice, el partido busca el poder por el poder mismo. No nos interesa el bien de los demás, solo nos interesa el poder. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano. Eternamente. Es brutalmente honesto. Y le muestra a Winston su propio reflejo, un despojo humano. Le dice, si eres humano, esa es la humanidad. ¡Qué humillación! Es la destrucción total. Y Winston empieza a ceder, poco a poco. Empieza a practicar el doble pensar, a intentar creer que la libertad es esclavitud, que 2 y 2 son 5. Cree que está entendiendo, que se está curando. Pero le queda algo dentro, ¿no? Ese amor por Julia, el grito que se le escapa. Julia, amor mío, Julia. Ahí O'Brien se da cuenta de que todavía hay un rincón que no controla. Exacto. Winston entiende en ese momento que su única libertad posible es morir odiando al partido en secreto. Pero esa misma comprensión, Lo manda directo a la habitación 101. ahí ya no hay argumentos, solo terror puro. O'Brien lo enfrenta a lo que más teme en el mundo, las ratas. El objetivo es la traición final y absoluta. Y Winston se rompe. Grita esa frase terrible. Hacelo a Julia, a mí no, a Julia. Es renunciar a lo último que le quedaba de sí mismo, de su lealtad personal. Es entregarle al partido la llave de su último rincón interior. La victoria es completa. Y eso nos lleva al final, a ese epílogo desolador. Winston en el Café del Nogal, libre físicamente, pero vacío por dentro, tomando ginebra de la victoria, jugando al ajedrez solo. El encuentro con Julia es frío, distante. Se reconocen la traición mutua casi con indiferencia. Te traicioné, se dicen. Ya no queda nada de lo que sintieron. El partido lo quemó todo. Y al final, la conversión total. Escucha una noticia de una victoria militar en la telepantalla y siente una oleada de amor, alegría por el partido. Llora lágrimas ginebradas, dice Orwell. Le viene un recuerdo falso, feliz, de su infancia. Dibuja en el polvo de la mesa 2 más 2 igual a 5. Y la frase final que te deja helado. Amaba al gran hermano. Se acabó. La lucha terminó. Ganó el sistema. Es un final sin ninguna concesión. Orwell no nos da ni un resquicio de esperanza ahí. La curación fue un éxito total. Y te deja pensando, inevitablemente. Esa aceptación final, ese amor inducido después de que le destruyeron la capacidad de pensar por sí mismo y de sentir de verdad, ¿cómo no relacionarlo con las presiones que vemos hoy para conformarnos, con cómo se manipula el lenguaje, la información? ¿Qué formas toma hoy eso de amar al gran hermano? O pensándolo al revés, desde la resistencia inicial de Winston, ¿qué significa hoy defender que la libertad es poder decir libremente que 2 y 2 son 4? En un mundo donde parece que la verdad objetiva a veces, se vuelve negociable o hasta irrelevante frente a las narrativas que nos imponen. Esas preguntas son las que hacen que 1984 siga tan vivo y tan perturbador. Sin duda alguna. Una exploración intensa la de hoy aquí en De Libro al Micrófono. Para seguir descubriendo ideas y textos que nos hagan pensar, sigan a De Libro al Micrófono en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima exploración.